El 27 de mayo de 1982, el 3er Batallón, el Regimiento de Paracaidistas, 3er Para, y el Comando 45 Comando, Royal Marines habían dejado la cabeza de playa británica el San Carlos hacia estancia Mountain y Bluff Cove Peak. El 2º Batallón, el Regimiento de Paracaidistas, 2 Para, recibió la orden de atacar la Fuerza de Tarea Argentina Mercedes el 28 de mayo ubicada en el Istmo de Darwin durante la Batalla de Darwin y Goose-Green, eliminando cualquier amenaza futura de la guarnición argentina. El escuadrón del mayor Cedric Delves, 22 Regimiento de Servicio Aéreo Especial, embarcado en helicóptero Sea King, tomaría el Monte Kent, mientras que 19 comandos de la Marina Real del Cuadro de Guerra de Montaña y Ártico, M&WC, al mando del mayor Rod Boswell, embarcados en un helicóptero Wessex, capturar y despejar la patrulla de avanzada de las Fuerzas Especiales Argentinas ubicada en la Casa Top Malo, permitiendo a los 600 paracaidistas del 3 Para capturar la Montaña Estancia y la Casa Estancia. Se esperaba que la Kilo Company of 42 Comando, del capitán Peter Babington, aterrizara en el Monte Kent la noche del 29 de mayo. Los retrasos y las ventiscas de nieve significaron que estos refuerzos en helicóptero solo llegarían la noche del 31 de mayo, peligrosamente cerca de un tiroteo. El Monte Kent con sus colinas circundantes es un área de terreno elevado en la isla Soledad, aproximadamente a 5 millas al oeste de Port Stanley. Se eleva a poco menos de 1100 pies y dominaba el eje central de avance desde San Carlos a Stanley. Dado su dominio y proximidad a la capital de las Islas Malvinas, la montaña era un área de especial interés para las fuerzas especiales británicas y argentinas. El primer enfrentamiento durante las batallas de Mount Kent y Top Malo House ocurrió durante el 27 de mayo, cuando el subteniente Marcelo Llambias Pravaz, el sargento Ramón Valdez, el cabo Walter Pintos y el soldado Daniel Castillo de la Compañía C del 4º Regimiento, mientras patrullaban la vertiente occidental bajo la cubierta de oscuridad y fuertes lluvias, fueron sobrevolados por un helicóptero británico. Después de enviar esta información por radio al cuartel general del regimiento, el pequeño escuadrón poco después detectó un escondite británico y abrió fuego. Al día siguiente, inspeccionaron de cerca la escena, pero solo encontraron raciones británicas vacías que tuvieron que ser extraídas del suelo. Al otro día, el teniente Guillermo Enrique Anaya del Batallón de Aviación de Combate 601 visitó la finca Casa Estancia y su helicóptero BU-1H aterrizó 2 veces el 28 de mayo. El teniente Anaya pensó que había comandos británicos escondidos en un establo, por lo que lo ametralló. En los días que siguieron hubo varios enfrentamientos breves, pero extremadamente violentos entre las fuerzas especiales de ambos bandos. Unos 40 hombres de la 602 Compañía de Comando, Ejército Argentino, del mayor Aldo Rico de 39 años, estaban originalmente programados para realizar un aterrizaje de asalto en 6 helicópteros BU-1H del 601 Batallón de Aviación de Combate. Una fuerza de seguimiento, el Escuadrón de Fuerzas Especiales de la Gendarmería Nacional 601 de 65 hombres al mando del mayor José Ricardo Spadaro, reforzaría la posición de Mount Kent. Los mapas argentinos habían confirmado que la ruta terrestre estaba obstruida con campos de minas y trampas explosivas. Esto significaba que las fuerzas especiales de la Gendarmería Nacional tendrían que llegar en un helicóptero Puma al día siguiente, expuestas a los Harrier GR-3 de la Royal Air Force en sus recorridos matutinos de bombas. Hubo un retraso adicional cuando las fuerzas especiales de la Marina de la Primera Agrupación de Comando Anfibio Mayor Guillermo Sánchez Sabarots en el avión C-130 Hércules líder de Comodoro Rivadavia en el continente argentino tuvieron que abortar el aterrizaje en el aeropuerto de Stanley. Una tormenta de nieve se sumó a la confusión cuando las fuerzas especiales argentinas prepararon apresuradamente sus mochilas y equipo para las inserciones. En Mount Kent y Bluff Cove Peak, el escuadrón del comandante Cedric Delves, apenas extendido, no recibió ninguna advertencia de la operación autoimpuesta y se sorprendieron momentáneamente cuando escucharon el sonido de helicópteros del ejército argentino acercándose desde el río Murray. De hecho, un Puma y 4 helicópteros Way que traen 29 boinas verdes del ejército argentino que consisten en la sección de cuartel general de 5 hombres del capitán Eduardo Villarruel y las secciones de asalto de capitán Tomás Fernández 2 y 3 de asalto del capitán Andrés Ferrero, ambas patrullas de 12 hombres. La noche del 29 de mayo de 1982, la tercera sección de asalto del capitán Andrés Antonio Ferrero de la 602 Compañía de Comando se topó con la tropa de barcos del escuadrón de 22 Servicio Aéreo Especial en las laderas orientales de la montaña. Los británicos tomaron el control de la situación, pero a costa de 2 soldados del SAS gravemente heridos. El capitán Andrés Ferrero recuerda: la guerra de las Malvinas es tan lejana ahora que es difícil recordarla, más aún ordenar los detalles lo suficiente como para comparar la experiencia allí con comandos en acción. Sin embargo, cómo leer la historia oficial de Isidoro Ruiz Moreno, una y otra vez, para refrescar mi flaqueante recuerdo, ha resultado ser una experiencia saludable.
Nuestro informe de misión nos dijo poco más de lo que debíamos ponernos en tierra, enfrentarnos a cualquier oposición lo mejor que pudiéramos y esperar a los comandos de la Gendarmería Nacional. Nuestra tarea era bloquear el avance de la tercera brigada de comando. Nos habían dividido en 2 oleadas. No me gustó la idea de estar separado del resto de los comandos, pero podía ver por qué teníamos que hacerlo. Volar en la turbulencia entre los picos era una forma segura de perder más helicópteros. Se había pronosticado mal tiempo. Nubes oscuras en el horizonte soplaban en dirección a Puerto Argentino. Para agravar el problema solo había 4 helicópteros disponibles. El mayor Aldo Rico había acordado que la segunda ola se pospusiera para el día siguiente y como él y otros en la empresa no habían logrado enganchar un helicóptero para pasar el tiempo esa noche, logró su objetivo de aprender a conducir una motocicleta. Rico le había preguntado al mayor Mario Castagneto si pensaba que se podía llegar al Monte Kent a pie, pero, debido a los nuevos campos de minas, se dio cuenta de que no sería posible. En cualquier caso, ese día era demasiado tarde para hacer algo por tierra. Nos entregaron granadas, bandoleras y municiones, y 2 ametralladoras MAC, además de lanzacohetes antitanques y mochilas de ratas. Estábamos cansados después de una noche de insomnio. El primer teniente Horacio Fernando Lauria, un carismático ingeniero comando de unos 30 y pocos años, en un intento de recordar lo que le esperaba, había estado estudiando mapas de la zona del Monte Kent e informes de inteligencia. Abordamos un Unimog que el capitán Fernando de la Serna nos dijo que nos llevaría a nuestro helicóptero. Estábamos vestidos con trajes de camuflaje blancos reversibles. Se quitaron los cascos, se pusieron las boinas y la 602 fue conducida al campo de fútbol. Eran alrededor de las 4 de la tarde y más oscuro de lo habitual porque el cielo estaba nublado. El periodista Eduardo Rotondo nos estaba filmando y tomando fotos. Este fue un periodo único para el ejército, estar en una zona de guerra acompañado de periodistas. Era el día del ejército argentino. Un día para estar orgullosos de nuestro ejército. Fue aún más importante para el mayor Rico, ya que era el cumpleaños de su hijo. El helicóptero que abordamos Huella E-418 estaba desnudo por dentro y nos sentamos en el suelo. Por fin alrededor de las 5 de la tarde llegó la orden de partir. También venían los capitanes Eduardo Villarruel y Jorge Durán. El piloto levantó su helicóptero en un vuelo estacionario bajo, a unos 3 pies del suelo. El zumbido de los motores era ensordecedor. Estábamos en el aire, y esta vez no fue un ejercicio de entrenamiento. El piloto bajó el morro del helicóptero y aceleró. Fue un vuelo de 6 o 7 minutos, algo así. Cuando empezamos a acercarnos, el ruido era increíble. Cuando aterrizamos, no pude bajarlo suficientemente rápido. Tan pronto como nos alejamos de las cuchillas, comenzamos a descargar las armas y el equipo. El helicóptero estaba cargado hasta el techo con munición de repuesto, misiles Instalaza y paquetes médicos. Observamos el ascenso del helicóptero hasta que desapareció. Como era de esperar, algunas inserciones estaban muy dispersas. El grupo del cuartel general del capitán Eduardo Villarruel estaba tan perdido que no se reincorporó a la 602 hasta el día siguiente. Aterrizamos 500 metros fuera de curso, al noreste del Monte Kent. La noche había caído como hielo en un vaso, cortante y fría. Con el primer teniente Francisco Maqueda, un montañista experimentado, al frente, subimos la montaña. Era un terreno espantoso, con afloramientos rocosos por todo el lugar. Fue extremadamente difícil avanzar, mientras que las laderas de la montaña no eran escarpadas, eran muy empinadas y estaban formadas por rocas. Una cosa que todos teníamos en común era que estábamos en una forma razonable. La edad promedio en el 602 era entre 28 y 33. De lo contrario, mi patrulla de combate no podría haber emprendido las 6 extenuantes misiones de patrulla que tenía por delante. La idea de toparme con una patrulla británica, o peor aún, caer en una emboscada, era lo más importante en mi mente. Esta era la guarida del león. Habíamos avanzado 500 metros cuando señalé una parada. «Puedo oír el agua», dije. Me puse nervioso. Me volví hacia Lauria, quien me alcanzó cuando me detuve y me preguntó: «¿Por qué no nos dejamos a Muquet y a mí hacer un reconocimiento para ver qué hay alrededor?» Lo pensé un momento y luego dije: «Está bien, pero que yo, junto con Maqueda, iríamos con Oviedo». El resto era quedarse detrás de unos cantos rodados y esperar a que hiciéramos la señal con la antorcha. Cuando habíamos recorrido unos 50 metros estalló el infierno. El resto de la patrulla, bajo el mando de Lauria, fue objeto de disparos precisos de ametralladoras y morteros. Sin embargo, solo un hombre resultó herido. El sargento primero Raimundo Maximiliano Vites. Recibió una bala en un talón. Durante unos segundos reinó el pandemonio. Solo unos pocos lograron hacer rondas. Lauria pensó que eran parte del equipo de combate solar y que se sabía que había sido excavado en el área. Cuando me explicó lo que pasó, fue obvio que estaba muy sorprendido.
Regresando el fuego con su rifle FAL, Lauria logró golpear a algunos comandos del Servicio Aéreo Especial. Para ahora eran alrededor de las 7 de la tarde y escuché 2 helicópteros volando sobre mi cabeza, regresando con la segunda sección de asalto de la 601 desde Big Mountain, pero vi nada debido a las nubes bajas. Tuve que tranquilizarme. Ya había experimentado el combate, siendo atacado por las guerrillas del Ejército Revolucionario del Pueblo. Yo era un comando desde 1975 y había servido en la provincia de Tucumán. Traté de averiguar cómo devolver el golpe. Nos arrastramos hacia ellos, oímos que eran británicos y decidimos llevarlos nosotros mismos. El problema era que teníamos que correr hacia la cima, al estilo de la Primera Guerra Mundial. Tenía pocas esperanzas de que alguien pudiera haber sobrevivido a esa emboscada. Estaba lleno de confusión y desesperado por la ansiedad. Para entonces, las bengalas de mortero estaban encendidas, iluminando partes del área. Más tarde supe que al primer sonido de fuego de mortero la mayoría había huido. No fue exactamente la reacción que Lauria había deseado. Lauria y Viltes, que fueron los últimos en irse, tuvieron una sombría retirada bajo fuego de mortero durante todo el camino. El primer sargento José Núñez ayudó a Viltes. Esa noche Lauria se quedó escuchando la tormenta de fuego mientras la loma de Kent ardía bajo el fuego del escuadrón del regimiento del Servicio Aéreo Especial. Empecé a rezar. Me puse en manos de Dios y sé que esto va a sonar cursi, pero empezó a nevar muy fuerte. No nos atrevimos a esperar demasiado. La señal en la que habíamos acordado era 1, 2, luego vete. Cuando finalmente estuvimos lo suficientemente tranquilos, levanté un dedo, luego 2, e hicimos nuestro movimiento. Ahora estábamos corriendo cuesta abajo. Estaba resbaladizo, peligroso. Nos deslizamos por la ladera de la montaña sobre nuestras espaldas y traseros, enviando pequeñas avalanchas de piedra gris que caían en cascada por la montaña. Durante la escapada perdimos Oviedo. Los comandos británicos no siguieron. Eran unos 20 de ellos con 2 ametralladoras, pero también huyeron. Esto no es infrecuente en la guerra. Más tarde se supo que los comandos británicos, pensando que estaban a punto de ser flanqueados por Maqueda, Oviedo y yo, decidieron retirarse. Al darse cuenta de su error, regresaron a la cordillera de Kent justo cuando la patrulla del capitán Tomás Fernández se acercaba al pico Bluff Cove. Mientras tanto, según su informe de patrulla, el capitán Eduardo Marcelo Villarruel también había aterrizado en las laderas orientales del monte Kent y, evitando el contacto, se retiró a las rocas del norte. Después de discutir con el brigadier Thompson la importancia de mantener Mount Kent y la opción de retirarse a Estancia Ouse Farm, el teniente coronel Mike Rose, quien comandaba el 22 Regimiento de Servicio Aéreo Especial, instruyó al mayor Cedric Delves que era fundamental mantener la posición para reunir los elementos principales del 3 para, hasta que llegó 42 Comando. El 3 para había capturado Teal Inlet, Caleta Trullo, Settlement el 29 de mayo en su marcha hacia Estancia Ouse. Uno de los paracaidistas británicos de la compañía del capitán Mateus Elfridge había sido evacuado sufriendo una herida autoinfligida. Mientras tanto, la segunda sección de asalto de la compañía de comando 602, comandada por el capitán Tomás Víctor Fernández, luego de una breve pausa, continuó su avance hasta el pico Bluff Cove. Fue aquí donde teniente primero Rubén Eduardo Márquez y sargento primero Óscar Humberto Blas obtuvieron póstumamente la medalla Heroico Valor en Combate en un enfrentamiento de patrullas en el que hirieron con granadas de mano a 2 comandos del Servicio Aéreo Especial. No había nada más que meter a tantos como fuera posible en cuevas cerca de la cima de Bluff Cove Peak, admite el capitán Fernández. Esa misma mañana, antes del amanecer, cuando el capitán Eduardo Marcelo Villarruel conducía a su grupo de cuartel general de regreso a las líneas argentinas, se topó con una patrulla británica fuertemente armada en las laderas neblinosas del monte Kent que se dirigían a Estancia Ouse. Las fuerzas especiales argentinas fueron a tierra y se desplegaron en una línea de escaramuza lista para abrirse. El sargento Mario Antonio Cisnero tenía la ametralladora de cinta de 7,62 milímetros y se emocionó mucho. Villarruel, por alguna razón, le dijo a Cisnero que no disparara. Fue un error de juicio grave y probablemente les costó a los argentinos la batalla por el monte Kent. Más tarde se supo que la patrulla británica eran miembros del escuadrón del 22 Regimiento de Servicio Aéreo Especial en retirada con sus 2 heridos. Desafortunadamente, debido a la tormenta de nieve, las comunicaciones se perdieron en ambos lados. Pero por primera vez, el 22 Regimiento del Servicio Aéreo Especial del teniente coronel Mike Rose estaba en control de la situación después de la confusión inicial. A las 17 horas local del 30 de mayo, cuando el operador de radio del capitán Tomás Fernández, el sargento mayor Alfredo Flores, por fin salió al aire, pasó el dramático mensaje: estamos en problemas y 40 minutos después, hay ingleses a nuestro alrededor, será mejor que te des prisa. La ofensiva argentina en helicóptero había sido controlada, y el Servicio Aéreo Especial mantuvo con éxito sus posiciones en Mount Kent y Bluff Cove Peak.
El mayor Aldo Rico fue puesto a cargo de todas las operaciones posteriores de las fuerzas especiales. A regañadientes canceló el despliegue de la 601 compañía de comando del mayor Mario Castagneto e instruyó a Castagneto para que rescatara a la 602 compañía de comando, que debía reunirse en la montaña estancia. El capitán Andrés Ferrero reagrupó a sus hombres en la estancia de la montaña y esperó refuerzos. Alrededor de las 11 horas local del 30 de mayo, el comandante de la patrulla argentina observó con horror cómo dos Royal Air Force Harriers, XZ-963 y XZ-789, pasaban por encima del Puma con refuerzos del 601 Escuadrón de Fuerzas Especiales de Gendarmería Nacional, disparando mientras avanzaban. El Puma se estrelló en el suelo e inició un incendio en el que resultaron muertos 6 comandos de gendarmería de la patrulla de combate del capitán Jorge San Emeterio. Teniente Ricardo Julio Sánchez, subteniente Guillermo Nasif, cabo Marciano Verón, Víctor Samuel Guerrero, Carlos Ismael Pereira y lance cabo Juan Carlos Trepo. Los comandos de la gendarmería que pudieron saltar, algunos de ellos desafiaron el fuego y explotaron municiones para rescatar a 8 colegas heridos. Sin embargo, el tercer pelotón de fusileros argentino al mando del subteniente Marcelo Llambías Pravaz en el monte Challenger se vengó rápidamente y el Harrier XZ-963 de la Royal Air Force, pilotado por el líder de escuadrón Harry Polk, fue derribado. El trabajo de apoderarse de la montaña de 1300 pies recayó en la Kilo Company del capitán Peter Babington de 42 Comando, que volaría en helicópteros. Se le dijo al escuadrón del mayor Cedric Delves que localizara y asegurara una zona de aterrizaje adecuada debajo de la cumbre del monte Kent, pero la falta de helicópteros, junto con las condiciones de ventisca, significó que se necesitaron 5 noches para el transporte aéreo en los 120 Royal Marines de Babington. El alto mando británico a 13.000 kilómetros de distancia en Northwood, impaciente por las victorias, cuestionó la necesidad de gastar un tiempo valioso en el reconocimiento. Afortunadamente el comandante británico en las Malvinas ignoró sus órdenes, porque cuando los Royal Marines aterrizaron en las laderas más bajas del monte Kent, descubrieron que fuertes patrullas enemigas de las fuerzas especiales todavía estaban tratando de penetrar las líneas británicas. El brigadier Julian Thompson, quien comandaba la tercera brigada de comando, escribió más tarde que sin la presencia del SAS en el monte Kent, las patrullas argentinas habrían disparado un pavo a los vulnerables helicópteros y a las tropas cuando saltaron, temporalmente desorientadas en la oscuridad. La operación habría sido un desastre. Cuando la punta de lanza 42 Comando sobrevoló la noche del 30 al 31 de mayo, presenciaron la emboscada del SAS a la sección segunda de asalto del capitán Tomás Fernández cerca del lugar de aterrizaje. Sin embargo, afortunadamente, para los refuerzos de la Marina Real, la patrulla argentina se retiró después de haber perdido antes a 2 muertos en Bluff Cove Peak. También estuvo muy involucrado en esta acción el único helicóptero Chinook superviviente de la Fuerza de Tarea, Bravo November. El teniente de vuelo Andy Lawless, copiloto del Chinook, participó en la misión de entregar armas de artillería y municiones al SAS y describe el accidente del helicóptero, posiblemente como resultado del fuego de armas pequeñas. Poco después, sabíamos que los SAS estaban superados en armamento. Nuestro trabajo consistía en aterrizar obuses de 105 milímetros del 29 Regimiento de Artillería Real. Rose, Loadmaster, me dijo que el lugar de aterrizaje era plano y seguro. La misión era volar de noche con gafas de visión nocturna. Teníamos 3 cañones de 105 milímetros en el interior y paletas de municiones debajo. Entonces intervino la niebla de la guerra. El suelo no era plano y estaba cubierto de rocas. No pudimos encontrar ningún lugar para aterrizar y pasamos un tiempo maniobrando para dejar las cargas colgadas. Tuvimos que ponerlos exactamente donde querían los artilleros porque no podían hacer rodar los cañones muy lejos por el terrible terreno. Puedo recordar claramente a las tropas que se movían bajo el rotor y disparaban sus armas. Esto no era parte del plan. Llegaron rondas de artillería. Una vez que dejamos las armas, regresamos directamente a San Carlos para traer más armas y municiones. Entonces golpeamos el agua. Tuvimos suerte, porque si hubiéramos golpeado tierra firme estaríamos muertos. Golpeamos a 100 nudos. La ola de proa pasó por la ventana de la cabina cuando nos acomodamos y los motores se apagaron parcialmente. Sabía que nos habíamos abandonado, pero no estaba seguro de si nos habían alcanzado. Dick, piloto, dijo que pensaba que nos había alcanzado un fuego terrestre. Cuando el helicóptero se posó, la ola de proa disminuyó. Teníamos el colectivo todavía encendido y el motor se paró cuando salimos del agua como el corcho de una botella. Estábamos subiendo. Habiendo rodeado la casa Top Malo, el capitán Rod Boswell ordenó a su grupo de asalto de 12 hombres que arreglara bayonetas y disparara una bengala verde, la señal para que el grupo de apoyo de 7 hombres en un montículo cercano desatara una descarga de 6 cohetes antitanques en la casa del pastor remoto.
El teniente mayor Ernesto Emilio Espinosa, de guardia en la ventana superior de la escalera, dio la alarma y fue asesinado a tiros por el cabo Steve Groves armado con un rifle de francotirador, y momentos después el edificio estalló en llamas. Mientras Boswell y su grupo de asalto cargaban hacia adelante, 2 cohetes más de 66 milímetros se estrellaron contra la casa y las fuerzas especiales argentinas que se habían puesto a cubierto allí durante la noche huyeron a Mulloustream a 200 metros de distancia. En el feroz tiroteo que siguió, el sargento senior Mateo Domingos Bert murió mientras cubrían su retirada al arroyo, y el segundo al mando argentino, el teniente mayor Horacio Losito, perdió el conocimiento por pérdida de sangre antes de que el resto arrojara sus armas y se rindiera. La batalla de Top Malo-Ouse, a pocas millas de Teal Inlet, el 31 de mayo, costó la vida a 2 miembros de la sección de asalto del capitán José Arnovio Bercesi de la 602 Compañía de Comando. Los 10 sobrevivientes argentinos, 6 de ellos heridos, fueron hechos prisioneros. 4 comandos de la Marina Real, los sargentos Doyle, Groves, McLean y el cabo Stone, resultaron heridos, un testimonio del profesionalismo y la habilidad de las fuerzas especiales de Gran Bretaña. Sin embargo, sin que los hombres de Boswell lo supieran, la pelea de 45 minutos había sido observada por los puestos de observación de la Fuerza Aérea Argentina, OP, que manejaban OP en colinas cercanas. Tan asombrados estaban por el asalto de los libros de texto, que 14 de ellos se rindieron a los paracaidistas y los Royal Marines que se dirigían a Estancia Mountain y Bluff Cove Peak. La primera sección de asalto del capitán José Arnovio Bercesi de la 602 Compañía de Comando y la segunda sección de asalto del capitán José Ramón Negretti de la 601 Compañía de Comando del mayor Mario Luis Castagneto habían estado usando Mount Simon y Big Mountain para informar y hostigar el avance británico hacia Mount Kent, la primera de varios picos que custodiaban el acceso a Port Stanley. Las batallas de Mount Kent y Top Malo-Ouse a fines de mayo de 1982 costaron la vida a 11 miembros de las Fuerzas Especiales de Argentina. Solo 10 fuerzas especiales británicas resultaron heridas, pero 5 pronto murieron como resultado del fuego amigo. Datos que deben corroborarse en el caso de las bajas británicas, en memoria de los que entregaron su vida por la patria y por su convicción de servir sin pedir nada a cambio.